arrancar. Bien, ahí Gustavo está grabando. Vamos a arrancar, que ya somos varios. Saludar. Bien. A ver, les pido que silenciemos los micrófonos, por favor. Y bueno, Los micrófonos. dar el inicio a esta actividad. Bienvenidos a la actividad homenaje acerca de la figura de Alfredo Tarzaga, que es lo que nos une hoy. Actividad que se realizó en conjunto entre las universidades nacionales de Lanús y Río Cuarto, ¿sí? Con lo cual destacar el anclaje federal, ¿sí? De esta actividad en conjunto, y sobre todo el anclaje federal de los compañeros y compañeras que son parte del evento, ¿sí? Seguramente Alfredo estaría contento por esta movida tan federal. Así que bueno, expresar también el deseo que esto sea el inicio de otras actividades junto a los compañeros y compañeras de Río Cuarto. En lo personal, manifestar el orgullo de poder estar en este lugar, ¿no? De poder ser testigo de este evento, de esta patriada que comenzamos a pensar con Gustavo a principio de año y ya a finales del año pasado, ¿sí? En un momento en que la mayoría de los compatriotas y compatriotas la están pasando mal en nuestro país, y la verdad que también tener en cuenta esta cuestión de estos momentos que estamos atravesando, ¿sí? Digo, como toda actividad articulada, demanda del esfuerzo de muchísimas partes, ¿sí? Llegar acá y que esto esté funcionando demanda el agradecimiento y reconocer un montón de partes que están acá participando. Y en ese sentido, en primer lugar, agradecer a la Universidad Nacional de Lanús, a sus autoridades, a la rectora, al vicerrector, al Departamento de Planificación y Políticas Públicas, por supuesto a su director. Y una universidad supone el funcionamiento y el diálogo de la comunidad educativa, así que de mi parte agradecer a los compañeros y compañeras estudiantes, que hay muchos por acá y muchas que están presentes, a los compañeros graduados, a las compañeras graduadas que también acompañaron el evento, y a los colegas docentes y a los colegas docentes investigadores de la universidad que también acompañaron y fortalecieron la convocatoria del evento. Agradecer al Observatorio Malvinas, en su figura a César y al resto, y a César Trejo y al resto de los compañeros y compañeras del observatorio, al Centro de Estudios de Integración Latinoamericana, Manuel Ugarte, a su directora Mara Espasande, que siempre nos acompaña en este tipo de actividades, a la especialización de pensamiento nacional y latinoamericano, al compañero Marcos Meli, un erudito de la obra de Alfredo, que seguramente va a disfrutar del evento, que acompañó desde el principio la actividad. Y la otra gran parte de la actividad son los compañeros de Río Cuarto, ¿no? A la Universidad Nacional de Río Cuarto, al Departamento de Historia, al profesor Eduardo Escudero, al Departamento de Filosofía, al profesor Guillermo Rica y a José Di Marco, al director de Unirrío, la editorial de la universidad, a Alfredo Cantero, el ex rector de la universidad y ex de Río Cuarto. Y vamos con los participantes, y antes que nada, arrancar un poco con la que sea el director del Departamento de Planificación y Políticas Públicas, el doctor y referente de Pensamiento Nacional y Latinoamericano, Francisco Pestana, que nos va a saludar y nos acompaña el día de hoy. Pancho. Bueno, buenas noches. Muy breve, pero a la vez muy feliz por reencontrarnos con tantos amigas y amigos de tantos años de transitar los caminos del país. Simplemente para nosotros es un orgullo y además un reconocimiento que tratamos de hacer permanente a todas aquellas autoras y autores de nuestro
pensamiento nacional y latinoamericano. Nosotros tenemos la suerte y además la decisión de nuestra universidad de que el pensamiento nacional y latinoamericano es materia transversal para todos los estudiantes de la universidad, o sea, tenemos esa posibilidad que estos autores sean trabajados desde el punto de vista académico como correspondía después de tantos años. La mayoría transitaron el mundo de la metapolítica o de la vida paraacadémica o extraacadémica, pero que, sin embargo, transitando esos caminos lograron influir en la realidad, cuando muchos que transitaron la vida académica durante toda su vida no influyeron en lo más absoluto en ninguno de los grandes procesos nacionales y populares de nuestra América. Esa es la gran paradoja. Así que agradecerles simplemente, transmitirles el compromiso permanente de la universidad con esta línea, esta matriz de reflexión creativa que es nuestro pensar. Agradecer a Gustavo también, con quien tenemos encuentros virtuales, porque la verdad que se hace bastante difícil en estos tiempos. A Emanuel, que tuvo obviamente la iniciativa de hacer este homenaje. Y yo creo que son momentos, estos momentos, así como uno de los dos grandes movimientos nacionales, pero sobre todo el primer peronismo tuvo origen en la incertidumbre, en la incertidumbre universal. Quizás también este sea un buen momento para recuperar ese impulso y proponer hacia el futuro los caminos que nosotros creemos que debemos transitar. Muchísimas gracias a la Universidad de Río Cuarto y además una apelación. Nosotros no podemos dejar de hacer esto, lo vamos a hacer siempre. Asumimos todos un compromiso, nos conocemos con Goro, con Julio, con todos los compañeros, con Bernardo, con todos los compañeros que están acá presentes. No quiero, los enuncio porque los tengo a la vista de mis anteojos, que tampoco veo muy bien, pero todos sabemos lo difícil y lo dificultoso que se hace ese transitar, pero lo hermoso que es, porque tenemos la posibilidad de encontrarnos con la maravilla de autores como Terzagha, que además de haber hecho traducciones sobre Rimbaud, Hölderlin y los autores universales, nunca abandonó ese pensar situado, hizo ese extraordinario libro de geografía de Córdoba y otros tantos, ¿no? Esa cuestión situada de la que hacemos tanto hincapié. No existió nunca el ser humano universal. Todos pensamos desde determinadas coordenadas espaciales y temporales. Y fue Río Cuarto, y fue Córdoba, y fue aquel entonces centro del país. Ahora están diciendo que es Tierra del Fuego, pero me parece que hacer un homenaje es algo muy justo, pero tiene que ser el puntapié inicial para muchos homenajes, es decir, y muchas ediciones de los textos de Terzagha, y que esas ediciones circulen por los ámbitos también universitarios, porque me parece que resulta muy injusto que tanta riqueza esté muchas veces sujeta a la opacidad o al ostracismo generada por una inteligencia que ha demostrado ya más de un siglo, digamos, una profunda mediocridad en cuanto a la comprensión de los fenómenos nacionales y locales. Así que muchas gracias. Les mando un abrazo en representación también de Ana Jaramillo. Y bueno, le cedo la palabra a Emanuel para que siga las presentaciones. Lo mío es simplemente un saludo. Bueno,
Después vamos a continuar con los agradecimientos, que son bastantes. Vamos a arrancar un poco con la conferencia, con el conversatorio. Arrancamos con Mariano Yedro, ¿sí? Con el compañero y amigo Mariano Yedro, profesor y licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Río Cuarto, maestrando en Comunicación y Cultura Contemporánea en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, integrante del proyecto de investigación ética y política del acto educativo, e integrante también de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórica Arturo Jaureche. Seguramente me olvido algo de la prolífica obra de Mariano, pero bueno, Mariano, todo tuyo, y a escucharte hablar y tu trabajo sobre la obra de Alfredo. Bueno, Manuel, muchas gracias. Desde ya muy agradecido por estas jornadas también. Agradezco. Hago mías también las palabras de Manuel y de Francisco. Bueno, lo primero que quisiera decir es que eh, voy a hablar como un lector de la obra de Alfredo, no como un especialista. Parece que Alfredo Terzaga es digamos, ¿por qué sería la importancia de recuperar a Alfredo Terzaga en particular para nuestra ciudad de Río Cuarto? Bueno, una figura que sin duda es una figura fuerte dentro de lo que es lo que podríamos llamar el pensamiento nacional, ¿no? Río Cuarto ha sido históricamente una zona de frontera. Es actualmente es una ciudad que se ubica a 200 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba. Es una ciudad eh, en donde la riqueza proviene de la renta agraria diferencial, ¿no? Diría que culturalmente es una ciudad antiperonista, podríamos decir. Y es una ciudad también crucial porque es ahí en donde, o desde donde, Julio Roca, que como ustedes saben llamó Mis Galias, llevó adelante eh, lo que se conoció, lo que se denomina como conquista del desierto. Digamos, me parece importante en ese sentido, o por qué lo pensaba, digamos, recuperar a Alfredo Terzaga en este sentido, ¿no? Una figura importante del pensamiento nacional, que de alguna manera puede contribuir a debatir qué tipo de proyecto de país, ¿no? En nuestra propia ciudad, ¿sí? Alfredo nace en 1920 en la ciudad de Río Cuarto, y hacia 1936, después de una discusión pública que tiene con el presbítero Ares, se va migra hacia Córdoba, pues lo expulsan del Colegio Nacional. Ya hay ahí una defensa de un grabador socialista con eh, una sensibilidad marxista por parte de Alfredo, ¿no? Cuando llegue a Córdoba, hacia el año 1940, va a estar muy vinculado a lo que podríamos llamar la tradición de la izquierda nacional, que en algún punto estaba pensando también cómo pensar la problemática nacional, ¿no? Articular la revolución socialista con la problemática nacional. Es alguien que defiende al peronismo, ¿no? Al que ve como un movimiento nacional bajo jefatura nacional burguesa, podríamos decir, pero que reivindica en contra de lo que eran los modelos oligárquicos, agroexportadores. Ahora, su obra transita, podríamos decir,
entre 1955 y 1974, que es el año en el cual él fallece. Y en ese periodo, Alfredo es una figura sumamente compleja, digamos, como recién decía Francisco, abarca una serie de saberes, ¿no? Desde la geografía, la traducción de los poetas románticos, la geopolítica, una mirada latinoamericana. Pero en este periodo va a haber va a tener también una fuerte impronta en él, la problemática histórica, ¿no? Y si uno ve o revisa ciertos escritos que hace en este periodo que va del 55 al 74, me parece que aparece como un dato fuerte la historización de la construcción del Estado Nacional, ¿no? O sea, esa periodización que va entre 1830 y 1880. Por supuesto que también tiene escritos sobre el periodo anterior, ¿no? La reivindicación de Artigas aparece fuertemente también en Alfredo. Y pensaba, digamos, cómo en ese contexto escribe Alfredo, ¿no? En un contexto en donde Oscar Terán, que es un historiador de las ideas, llama ese contexto que va entre modernización cultural y radicalización política, en donde aparecen una serie de saberes, podríamos decir, vinculados a esa modernización cultural, que aparecen en lo que podríamos llamar en las fuerzas antiperonistas, posteriormente al derrocamiento del peronismo, donde encontramos a la figura de Gino Germani, donde encontramos a la figura de José Luis Romero, y contra eso va a existir también cierta modernización cultural, en donde se van a producir una serie de autores y libros interesantes que si uno los ubica en el año 56-57, tiene que dar cuenta de libros como Historia crítica de los partidos políticos, tiene que dar cuenta de Imperialismo y cultura de Hernández Arrey, ¿sí? De Los profetas del odio y la yapa, de Jaureche, y Revolución y Contrarrevolución de Ramos, ¿no? Si traigo este libro a colación, porque en ese libro aparece de alguna manera una tesis que me parece que después, sobre Roca, que me parece que después Alfredo va de alguna manera a profundizar y que es la figura de Roca como el gran constructor de la nación. En ese contexto, donde podemos pensar cierta modernización cultural, que no se da solamente en las fuerzas antiperonistas, sino también en el seno del movimiento nacional, hay que pensarlo también en articulación con ese proceso de radicalización política que lo vemos desde la resistencia peronista, en el Cordobazo hacia el año 69, en el Aramburazo en el año 70, donde comienza a verse ya el retorno o la posibilidad del retorno después de 18 años de proscripción del peronismo, ¿no? Entonces, en ese contexto, me parece que Alfredo va escribiendo una especie de historia de esa construcción del Estado Nacional para pensar una construcción del Estado Nacional que se tiene que hacer en ese contexto. Y entonces, aproximadamente de los años 70, Alfredo escribe lo que muchos llaman su obra más importante en términos historiográficos, que es su Historia de Roca. Ese libro que finalmente queda inconcluido, Alfredo fallece en el año 74, es un libro que pone a Roca en el centro de lo que es la construcción del Estado Nacional. ¿Cuáles son los elementos, de alguna manera, si se hace una lectura de ese libro? ¿Cuál es la lectura que hace Alfredo de por qué Roca aparece como el gran constructor de la nación? Bueno, Alfredo, si se hace una lectura de ese libro,
o la lectura que hago yo en realidad de ese libro, aparecen ahí una serie de elementos que, por ejemplo, hijo de José II Roca, alguien, su padre, que fue un militar que estuvo en el ejército de los Andes, que estuvo en la batalla de la liberación de Chile, en la liberación de Perú, formó parte del ejército que en 1826 se enfrentó contra Brasil, fue parte de el apoyo a Urquiza en el derrocamiento de Roca, formó parte de la Confederación Argentina y estuvo en las batallas de Cepeda y Pavón a favor de Urquiza, y finalmente fallece su padre en la guerra contra el Paraguay. O sea, hay una fuerte impronta ahí de la figura de su padre sobre Roca, y es evidente también de que Roca no surge de la nada, sino que viene de una familia también, ¿no?, entroncada en toda una historia, podríamos decir, de la patria, una historia militar. Roca nace en 1843. En 1855 fallece su madre y se va a estudiar hacia 1856 al Colegio Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Un colegio donde estudia, en ese contexto de enfrentamiento entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires, donde estudia, era el objetivo, lo que Terzaga llama la simiente de una futura conciencia nacional, ¿no? Sobrevuela sobre esa figura, dice Terzaga, sobre ese colegio, sobrevuela la figura de Alberdi. Tanto es así que Roca, cuando llega a ser presidente, va a reeditar sus obras completas, las obras completas de Alberdi, los 26 tomos. Roca participa en la batalla de Cepeda, participa en la batalla de Pavón, pero después de derrotada la Confederación, ya con el proyecto mitrista vencedor, Roca pasa a ser parte de ese ejército, llamémosle nacional o en formación. Y ahí entre el 73 y el 70 Roca participa de una serie de, en tanto integrante de ese ejército, de las represiones también que se hacen sobre las montoneras del interior, sobre López Jordán, ¿no?, en el año 70, pero a la vez Terzaga dice que era el rol de cualquier militar de rango mediano en el ejército, y a la vez encuentra una paradoja, y que es que mientras Roca hace eso, comienza a ser parte de lo que podríamos llamar la recuperación de cierta impronta del interior, ¿no?, contra el proyecto que sostiene Mitre, ¿no? Roca apoya a Sarmiento en el año 68, apoya a Avellaneda en el año 74 para la presidencia, y de alguna manera se va convirtiendo desde el 70 en adelante en un caudillo militar y político, ¿no?, ya estando en la zona de frontera después de que derrota a Jordán en el 70. Pasa a ser jefe de frontera de la zona sur, y después de la batalla del 74 pasa a ser comandante general de frontera de Córdoba, San Luis y Mendoza. Y de alguna manera se convierte ahí no solamente en un caudillo militar, sino en un caudillo político, donde aparece su gran capacidad para tejer alianzas que de alguna manera representan esto que se va a conocer posteriormente como el PAN, Liga de los Gobernadores, que, dice Terzaga, es una expresión del interior o de la recuperación de fuerzas del interior contra el proyecto agroexportador que representaba Mitre, ¿no? La batalla de Santa Rosa
lo vuelve, o consolida, mejor dicho, en el año 74 la figura de Roca, y entre el año, y de ahí en adelante, en la presidencia de Avellaneda, que Avellaneda asume en el 74, y con la muerte de Alsina, hacia el año 77 creo que fue, Roca se convierte en el ministro de Guerra y va a llegar adelante la conquista del desierto, a la par que organiza esta Liga de Gobernadores, ¿sí?, que lo va a llevar a él mismo a la presidencia en el año 1880. Hay una defensa de Alfredo Terzaga de lo que es la conquista del desierto. ¿Cómo la ve Terzaga esta conquista del desierto? Bueno, la ve como que consolida una situación geoestratégica, podríamos decir, para la Argentina, es decir, consolida todo lo que es la zona de la Patagonia, incluso de la Antártida. Y finalmente Roca regresa y derrota, cuando Avellaneda quiere capitalizar la ciudad de Buenos Aires, que se levanta Tejedor, aliado a Mitre, lo derrota en esa batalla y se convierte en presidente de la nación. Ahí terminan estos dos tomos de Roca. Alfredo no llega a escribir nada más. Incluso el último capítulo, Adenda, que comentaba Gustavo, está escrito como muy rápido, ¿no? Como si no hubiese terminado, como si no hubiese llegado a terminar de escribir. Pero lo cierto es que falta toda digamos, lo que reconstruye a Alfredo es hasta 1880, pero faltan las presidencias de Roca. La presidencia de 1880 a 1886 y de 1898 a 1904, donde aparecen ahí una serie de leyes que es ahí donde podemos decir hay una construcción también del Estado Nacional. No me refiero a la ley 1420, a la ley de capitalización de la ciudad, la ley 1420 de 1884, la ley de la unificación de la moneda en 1881, la ley de, ya en su segunda presidencia, el proyecto Mañasco, que es el primer proyecto que de alguna manera intenta vincular educación con industria, el proyecto de desarrollo estatal de los ferrocarriles o proyecto CIVIT, el proyecto de Código del Trabajo de 1904, el informe basado en el informe Viale-Macé, que para algunos autores incluso es un antecedente de la Constitución del 49. Bueno, digo, faltan todos esos elementos, ¿no?, que Alfredo no llegó a desarrollar, falta toda esa etapa de la historia Roca. Sin embargo, lo que también me parece que tenemos que poner en discusión es la complejidad de la figura de Roca en la historia argentina, en el campo nacional, ¿no? En el campo nacional. Voy a citar una serie de libros que de alguna manera polemizaron esa figura de Roca, ¿no? Acá me dicen que tengo que ir cerrando. Que polemizaron esa figura de Roca. Pienso esa polémica que entablaron ya en los años 60 contra esa figura de Roca, Hernández Arregui, que lo ubicó como parte del campo oligárquico, ala nacional de la oligarquía. Pienso también en el libro de Eduardo Duhalde, sobre Felipe Varela, que lo sitúan a Roca también en ese lugar. Y viniéndonos más acá, en el marco ya de la dictadura y del orden, que podríamos llamar de la postdictadura, y con lo que fue la desaparición o el proyecto de genocidio, comienza a pensarse la figura de Roca en esos términos, no solamente vinculado al campo oligárquico, sino también vinculado aparecen ahí ciertos cuestionamientos y la idea del concepto de genocidio, ¿no? Bueno, ahí sí digo algunos libros que trabajan sobre esta cuestión, que me parece que abre el campo de la polémica.
En 1981, David Viñas escribe su Indios, Ejército y Frontera, prologado por Horacio González. En 1992, Carlos Martínez Sarasola termina su libro Nuestros paisanos los indios. En el año 2000, creo que es 2005, Walter del Río hace un trabajo vinculado también a la recuperación de la memoria indígena. Y de alguna manera lo que aparece ahí es Roca como una figura problemática también, ¿no? Tanto es así, digo dos últimas cositas, que si uno toma el libro Historia de la Argentina, un historiador que podríamos vincularlo en la línea de la izquierda nacional a la cual perteneció Alfredo, Galasso retoma muchos de los aportes de Alfredo Terzaga en su etapa cuando habla de Roca, pero también retoma los aportes de Sarasola y de Walter del Río. Y tan problemática ha sido la figura de Roca que si uno piensa en el kirchnerismo, por ejemplo, fue muy reacio a asumir la figura de Roca, ¿no? Entonces digo, me parece que Roca abarca una polémica nacional, que me parece que es interesante, y en ese sentido pensaba que la reedición del libro de Alfredo Terzaga no solamente pone en valorización su propia obra, en tanto figura fuerte del pensamiento nacional, sino además que abre nuevamente la polémica sobre quién fue Roca, ¿no? Tensionado entre estas dos miradas, digamos, como constructor del Estado Nacional, pero también como conquistador del desierto, ¿no? Y ahí también, obviamente, el debate sobre la consolidación del latifundio. Entonces, bueno, me parece que en ese sentido, me parece que la obra de Alfredo se presenta interesante desde muchos aspectos. Bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Interesante tu aporte. Continuando con los agradecimientos, saludar a Armando Chiape, concejal del Partido Justicialista, y en su nombre a todo el interbloque, honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto, Alfredo Terzaga, hijo y curador de Alfredo, a la Comisión de Desarrollo, Arturo, a la de la Unión Obrera Gráfica Cordobesa, a Roberto Ferrero, creo que está por ahí, el gran historiador cordobés, también aprovechando acá a Enrique Lacoya, ¿sí? Amigo personal de Alfredo, analista político y crítico de arte, a Alejandro Quintana y a su compañera Tati, militantes de la Juventud Peronista durante la década del 70. Vayamos a la segunda intervención. Viene la compañera y amiga también. Perdón, Emanuel. Sí. También un agradecimiento a Omar Autón, secretario de Profesionales de UPCN. Sí, lo teníamos para la otra tanda. Están los compañeros UPCN que también están. Y ahora arranquemos con la compañera y amiga Anabel Jara Carena, profesora en Historia, licenciada en Gestión Educativa. Está escribiendo una tesis, todos y todas con ansiedad, sobre Natalicio González, y se desempeña como profesora en colegios secundarios en su provincia, y además es integrante de la Comisión de Desarrollo Cultural y Historia. Anabel, un gusto saludarte, te escuchamos. Bueno, buenas noches. En principio, agradecer, obviamente. Creo que este homenaje, además de ser una ocasión propicia para repensarnos como nación, ¿no? Como proyecto de país,
nos obliga a revisar muchas cuestiones que tienen que ver con el pasado y con Alfredo Terzaga como un hombre del campo nacional y latinoamericano. Me tomo el atrevimiento pequeñito de recordar al gran Fermín Chávez, que un día como hoy, del año 2006, murió, ¿no? Entonces también pensaba en un fragmento muy bonito de Historia del País de los Argentinos, en el que el maravilloso Fermín cita a Alfredo Terzaga. Pretender abordar desde una visión integral, ¿no? Global, si se quiere, la figura y la obra, el ideario de un de un pensador nacional y latinoamericano no es una tarea para nada sencilla. Mucho menos si nos encontramos frente a un auténtico autodidacta. Terzaga, ¿no? Un hombre absolutamente comprometido ética y políticamente, no solamente con la cultura local o la cultura nacional, sino con la cultura continental también, y un hombre que va a incursionar en diversas actividades, ¿no? Entonces, yo en particular, como lectora de Alfredo, y un poco también para complementar el aporte de mi compañero y amigo Mariano Yedro, desde una perspectiva nacional, periférica, del sur, ¿no? Situada, yo voy a detenerme en lo que entiendo como la visión de continentalismo o la visión continental que esboza Alfredo Terzaga a lo largo de toda su obra, ¿no es cierto? Concretamente, su comprensión geopolítica en relación a la cuestión americana, porque Alfredo está pensando en un cúmulo de preocupaciones y de problemáticas estructurales que tristemente en la actualidad continúan irresueltas, motivo por el cual consideramos también, ¿no?, que se vuelve súper importante, una necesidad, primero que está absolutamente vigente su pensamiento, y por otra parte es necesario su estudio y difusión al interior de la academia, pero también fuera de la academia, ¿no? Alfredo funda, entre otras cosas, en la ciudad de Córdoba, un diario, un periódico sumamente interesante, siempre situado en la década del 50, como bien contextualizó Mariano, que es el diario Orientación. En ese marco él va a publicar una serie de artículos, de ensayos de la Patria Grande, que oportunamente se van a denominar, digamos, van a condensar bajo el título Destinos y Rostros de América, ¿no? Más tarde, esos ensayos van a ser publicados en Emancipación y Resistencia en Latinoamérica y en Claves para la Historia Latinoamericana, ambos libros en los que me detuve en particular y recomiendo desde luego su lectura. En términos historiográficos, Alfredo es un hombre absolutamente dedicado al estudio de la historia. Él va a plantear como punto de partida en todos estos artículos la existencia en la Argentina y en cada una de las naciones latinoamericanas de relatos históricos basados en lo que denomina la tergiversación, el ocultamiento, el escamoteo y la hipertrofia de los hechos.
Él va a decir, venimos asistiendo a toda una política de falsificación de la historia que impide cualquier tipo de reflexión en relación al presente, ¿es cierto? Denunciando, desde luego, que esta política de falsificación de la historia atenta contra el conocimiento real de las luchas populares, finalmente contra el conocimiento de nuestras historias nacionales. Y de esto se han ocupado los imperialismos. Entiende el imperialismo como un fenómeno integral, digamos, el imperialismo no tiene que ver únicamente con una injerencia económica, y también tienen mucho que ver las minorías dominantes en nuestros países, digamos, las oligarquías, ¿no es cierto?, han atentado contra el conocimiento, sostiene Terzaga, de nuestras historias nacionales. Motivo por el cual va a invitarnos a quitar, dice Alfredo, del monopolio de los museos y de las escuelas también, a bajar del mármol, a humanizar a los hombres y a las mujeres forjadores de la patria y a devolverlos finalmente al seno de su pueblo, ¿no es cierto?, a donde pertenecen. Es importante mencionar que Terzaga se inscribe, ¿no? Y esto es una cuestión en la que enfatiza a lo largo de todos los artículos, en el itinerario del pensamiento político de la unidad continental bolivariana y sanmartiniana. Terzaga expresa una profunda admiración, además de conocimiento, por estos dos grandes americanos, ¿no? Simón Bolívar y José de San Martín. Posee una visión continental de la historia, ¿no? En un segundo punto de la discusión, y en vistas a alcanzar lo que Terzaga denomina el destino común de nuestra América, el cumplimiento del destino americano, él va a proponer la necesidad de crear, de aprovechar las condiciones objetivas, digamos, materiales y espirituales, un pensamiento propio americano que sea el que nos posibilite finalmente pensarnos desde acá. Digamos, Terzaga insiste una y otra vez en la necesidad de abandonar cualquier tipo de imitación que desconozca las realidades, siempre en plural, sociohistóricas de nuestra gran nación, ¿no es cierto? Y esto explica la posición sumamente crítica que va a asumir Alfredo Terzaga respecto de cualquier pensamiento eurocentrado, y respecto del panamericanismo también va a tomar bastante distancia, ¿no? Por lo menos en este marco de mediados de la década de los 50. En correlato con lo anterior, aquí hay algo sumamente interesante, y es que Alfredo Terzaga va a desnudar, yo diría, el sentido político, el profundo sentido político e ideológico que denotan la mayoría de las categorías, de las ideas, de las nociones con las que nos referimos o que empleamos para referirnos a nuestra América. Y aquí Terzaga se va a detener en el primer teórico político de los movimientos nacionales y populares en América Latina, que es el gran peruano Víctor Raúl Haya de la Torre. Entonces, Terzaga va a recuperar la noción de Indoamérica, de indoamericanos, ¿no es cierto? Y nos va a invitar a reconocer que la raza india, en palabras de Haya de la Torre, finalmente es lo que le otorga
esa singularidad a la gran región, digamos, a Indoamérica, ¿no es cierto? Esa singularidad y la unidad continental también. Yo me atrevo a decir que toda esta obra de Terzaga se encamina hacia lo que él va a denominar la comprensión de la cuestión americana. Y para comprender el fenómeno americano, dice Terzaga, bueno, nosotros necesitamos teorizar y problematizar tres grandes ideas. Aquí hay una correlación de tres grandes ideas. Imperialismos, siempre en plural, nacionalismos, va a referirse a los falsos nacionalismos, y los americanismos, siempre en oposición a lo que denuncia como mentalidades extranjerizantes, colonizadas, ¿no es cierto?, que atentan finalmente contra una conciencia nacional y latinoamericana, una cultura nacional y latinoamericana, un pensamiento político propio. Lo que Terzaga está denunciando es la carencia en Indoamérica de un lenguaje político e ideológico propio. Alfredo Terzaga es un pensador, sin lugar a dudas, atravesado, interpelado por la cuestión americana, ¿no? Yo me atrevería a decir todo su marco conceptual, metodológico, su formación histórica, política, su mirada geopolítica, tienden a cuestionar el bloque cultural de la dependencia, que es el principal obstáculo para la formación o frente a la formación de una conciencia nacional y latinoamericana, ¿no? Antes necesitamos construir o recuperar una conciencia histórica, nacional y latinoamericana. Como Comisión de Desarrollo Histórico y Cultural Alfredo Jaureche, y como un grupo de personas que nos acercamos a Alfredo Terzaga, bregamos por su conocimiento, por su estudio, por su difusión, porque todo su ideario forme parte de la academia, de las cátedras de pensamiento nacional, ya que creemos que constituye un aporte fundamental, una voz para las nuevas generaciones o para las generaciones del presente, ¿no? Yo no tengo mucho más, sino algo muy bonito que uno de sus grandes biógrafos, y probablemente junto a Roberto Ferrero, quien más lo conoció, que es Enrique Lacolla, él lo define, yo creo que con una lucidez y con una honestidad intelectual como pocos. Enrique va a decirnos, Terzaga era todo lo contrario al erudito de gabinete o al intelectual predispuesto a la interpretación mecánica de la realidad. Muchas gracias. Eso es todo de mi parte. Gracias, Anabel. Un gusto. Bueno, Igualmente. siguiendo con los agradecimientos a la Secretaría de Profesionales de UPCN, a Omar, muchas gracias por estar presente, al Sindicato de Empleados Municipales de Almirante Brown, que también nos acompañan, a la Escuela de Formación Política del Partido Justicialista Santiago del Estero, que también los compañeros nos acompañan, a los compañeros del Centro de Estudios Nacionales Arturo Jaureche, que también promocionaron la actividad, un saludo para ellos, a Carlos del Campo, que lo veo por ahí, al maestro Carlos, que siempre hablamos, al profesor Bernardo Herrera, a Gustavo Battistoni, que también ahí
estuvo presente, a los compañeros otra vez del centro de estudiantes del departamento de la universidad. Y bueno, no sé cómo está Néstor con la conexión. ¿Cómo estás, Néstor? No está Néstor. Néstor. Ahí voy, estaba conectando el micrófono. No, ya está. Normalmente tengo problemas de conexión porque el servicio de Telefónica es malo, pero por suerte es caro. Digamos, esta vez no fue por el servicio de Telefónica, sino por mi gata. Digamos, que se le ocurrió jugar con un enchufe y me dejó afuera de todo. Así que no podemos hablar en contra de la empresa imperialista Telefónica, tenemos que echarle la culpa a mi gata. Muy bien, Néstor, te presento como docente del Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano de esta universidad, geógrafo, Premio Nacional de Geografía en Geografía por su estudio en el crecimiento urbano en la Argentina, periodista con especialización en política internacional y secretario del Partido Patria y Pueblo, socialistas de la izquierda nacional. Bueno, Néstor, estamos esperando escucharte, así que adelante. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Emanuel. Antes que nada, quiero expresar mi alegría por el reencuentro, por ahora virtual, con los amigos y compañeros del Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano de la Universidad de Lanús, que he visto varios en efigie y en nombre, y a todos ellos les extiendo la alegría de verlos de nuevo, aunque sea por este mecanismo electrónico. Y también quiero dedicar un especial agradecimiento a la Comisión de Desarrollo Histórico y Cultural de Arturo Jaureche, de Río Cuarto. Y quiero comentar que, entre otras realizaciones, la Comisión ha puesto a la tripulación, a los héroes del Ara San Juan, en el mapa del arte popular y monumental argentino, con una labor muy importante, que aquellos que alguna vez pasen por Río Cuarto, les recomiendo muchísimo ir y ver el homenaje que el pueblo de Río Cuarto, con la colaboración de las autoridades locales, le ha rendido a la tripulación del Ara San Juan, muy parecido, por cierto, a los homenajes que le han rendido todos los pueblos y localidades del país a los combatientes y a los veteranos de la Guerra de las Malvinas, que tampoco vamos a olvidar. ¿Y por qué empecé por aquí? Bueno, porque es posible que, de haber sobrevivido al año de la peste, como lo llamó Ramos, al año 1974, que se nos llevó tantos grandes pensadores nacionales y populares, Alfredo Terzaga seguramente hubiera tenido varias cosas que decir, tanto sobre la Guerra de las Malvinas como sobre lo que sucedió como una especie de coletazo final de la Guerra de las Malvinas, que es lo que pasó con el Ara San Juan. Porque al menos para los argentinos es un coletazo final de la Guerra de las Malvinas. Y lo que tendría que decir seguramente es que sin Roca no hubiera habido Guerra de las Malvinas, porque las Malvinas, Tierra del Fuego, Santa Cruz y un buen pedazo de Chubut seguramente hubieran sido un pedazo del Imperio Británico. Yo me concentro en esto porque el resto de la figura de Alfredo ha sido muy bien descrita por los que me han precedido, no tengo nada que agregar. Y un poco como que acordé con ellos, bueno, yo me voy a tratar de dedicar a lo que se podría titular como el pinta tu aldea y serás universal, como el contrario de pinta el universo y serás un aldeano, en el caso de Alfredo Terzaga, quien realmente, desde lo que lo que Roca llamaba, y esto yo me enteré a través de Ramos, las Galias de la República, es decir, el exilio interior, Alfredo, desde ahí, desde la capital de las Galias de la República, de una familia con un profundo arraigo histórico y político en ese lugar, que es Río Cuarto, logró hacerse universal y saltar de la frontera entre gauchos e indios
a Hölderlin, Novalis, Rilke, Rimbaud, Carlos Marx, la izquierda nacional, los movimientos nacionales en el mundo contemporáneo y, como bien explicó Ana Carena, el núcleo fundante del pensamiento de nación latinoamericana, que encuentra su primera expresión en la obra del fundador del APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, un partido que fue fundado en México, no en Perú, y que tenía la aspiración de ser un partido americano, aspiración que no cumplió, pero que hasta tuvo su repercusión en Chile con el golpe golpe socialista de Marmaduke Grove, que era un aprista, un socialista aprista, en la década del 30. Por si no conocen, hubo un gobierno de 15 días de socialismo militar en Chile, dirigido por creo, coronel de la Fuerza Aérea, si no me equivoco, que se llamaba Marmaduke Grove. Ese hombre era aprista. Y acá en la Argentina el APRA tuvo también una repercusión a través de Forja, obviamente. Forja, tal como fue Forja, es impensable sin el APRA y su prédica. Y en general, y ahora sí, yendo más al tema que me he autoasignado después de hablar con los compañeros, yo quería hablar un poquito sobre esto de el pensar situado de Alfredo Terzaga. Terzaga piensa desde el marxismo. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué clase de marxista es Terzaga? Bueno, es un marxista argentino, y es antes argentino que marxista, lo que lo hace doblemente marxista, porque ser marxista no es ser un ideólogo abstracto, sino ser un hombre concreto del lugar y el tiempo en el cual se encuentra uno. Y indudablemente, tanto Terzaga como el grupo al cual él se vinculó, el grupo Frente Obrero, fueron posiblemente la semilla del más latinoamericano de los marxismos y el más marxista de los pensamientos latinoamericanos al mismo tiempo, que tuvo su gran momento, su mayor momento, indudablemente con la historia de la nación latinoamericana de Jorge Abelardo Ramos. Pero la historia de la nación latinoamericana hubiera sido impensable tal como fue, sin la relación profunda entre Jorge Abelardo Ramos y Alfredo Terzaga. Tan profunda que, bueno, hay alguien aquí que está presente que me dio la idea, que probablemente Alfredo Terzaga y el compatriota Metol Ferré hayan sido los únicos verdaderos amigos de Jorge Abelardo Ramos. Quien me tiró la idea fue Julio Fernández, que lo tengo ahí a la vista, así que lo escracho acá en público. Y me parece una idea sumamente fértil. En Terzaga, Ramos encontró el anclaje del marxismo con América Latina, con la América Latina profunda, en particular con la Indoamérica profunda. Y eso fue a través, indudablemente, de Alfredo Terzaga. No hay otro modo de explicar, salvo quizás el anarquista Rafael Barret, la relación entre el Colorado Ramos y la comprensión profunda de la nación latinoamericana. Ahora, al mismo tiempo, Terzaga pertenecía a un grupo tan universal como para proponerle al mundo la única interpretación válida y latinoamericana y al mismo tiempo marxista de la cuestión judía, a través de Carlos Etkin, que también era un amigo de él. Entonces, ¿cómo se entrelaza lo universal y lo local, el planeta y la aldea, Marx y Calfucurá en Alfredo Terzaga? A través de la cuestión nacional. A través de la cuestión nacional. Terzaga no por casualidad pone al imperialismo en el centro de sus preocupaciones. Porque, como marxista, entendía que la cuestión nacional en los países semicoloniales del mundo del siglo XX implicaba necesariamente la relación entre el país y el mundo, y por lo tanto, lo nacional, toda la fuerza de la cual el país
frente a la agresión y la penetración de las distintas potencias imperialistas que se repartían en el planeta en ese momento. En particular, en el caso de la Argentina, obviamente, el Imperio Británico. Y es por eso que yo empecé haciendo notar que seguramente Alfredo Terzaga, y si no lo hizo él, hagámoslo nosotros, hubiera hecho notar algo que dentro de poco tiempo vamos a tener documentado en un trabajo excepcional de otra persona que está escuchando esto, que es Hugo Santos. Digamos, lo vamos a tener documentado. Hubiera podido argumentar que gracias al general Roca nosotros nos compramos el verdadero problema de las Malvinas. Fue Roca el que nos compró el problema de las Malvinas. Y menos mal que nos lo compró. La fundación de la ciudad de Ushuaia, creo que el texto que se va a publicar dentro de poco de Hugo Santos lo va a demostrar para quien quiera escuchar, fue un acto antiimperialista del general Roca. Antiimperialista de Roca, del supuesto jefe de la oligarquía, según la oligarquía portuaria, que no ahora, sino ya en el siglo XIX, intentó por todos los medios siempre tener su pequeño enclave vinculado al mundo exterior en la ciudad de Buenos Aires. Qué bien nos hubiera venido que los constituyentes del 94 hubieran conocido lo que opinaba Alfredo Terzaga con fundamento y razón de la capitalización de Buenos Aires, de la federalización de Buenos Aires. Y el retroceso brutal que implicó para el desarrollo de un Estado nacional que también tiene su origen en la obra de Julio Argentino Roca, como bien lo muestra Alfredo Terzaga, en cumplimiento, por lo demás, del programa implícito del Partido Federal, el desmedro que significó para la República Argentina y para el poder central la autonomización de la ciudad de Buenos Aires. Ni hablar de los presidentes que nos ha regalado la autonomía porteña, ¿no? Prefiero no hablar de eso porque todos sabemos. Ahora, volviendo a Terzaga. ¿Por qué la cuestión nacional, además del imperialismo, de la penetración virósica del imperialismo en la vida económica, vincula necesaria y obligatoriamente la política argentina desde un punto de vista tanto marxista como simplemente racional con el mundo exterior? Bueno, pues porque, tal como dijo alguna vez otro marxista, León Trotsky, a quien siguió durante mucho tiempo Alfredo Terzaga, los civilizados le cierran el paso a los que quieren civilizarse. Hoy en día anda dando vueltas por ahí un economista coreano que ha descubierto que los países que se industrializan le patean la escalera a los países que se quieren industrializar. Es una época muy fértil en redescubrimientos de cosas que se han olvidado esta. Y no es casual, por otra parte. En efecto, los países que llegan a un grado tal de la escala de industrialización que pueden realizar en su seno el capital que necesitan para volver a construir su ciclo económico al año siguiente, le patean la escalera a los países que siguen, como no pueden hacerlo, siendo semicolonias. Ahora, lo que Terzaga nos muestra en sus trabajos es que el general Julio Argentino Roca, como dije antes adelantando, realiza el programa del Partido Federal. ¿Y cuál era el programa del Partido Federal, por lo menos del interior argentino? Bueno, era simplemente construir aquí una nación, nada más. Nada más. Y nada menos. Una nación con autoconciencia nacional. Que uno dirá, bueno, pero Roca le dio al mitrismo un lugar indebido en la construcción de la conciencia nacional. Es verdad. Bueno, pero Roca peleó en la guerra del Paraguay. Y sí, es verdad. Porque la construcción de la nación vino mal parida cuando se rompió la unidad latinoamericana. Pero, al mismo tiempo Roca tuvo la intuición clara de la necesidad de vincular a la Argentina con el Brasil y con Chile.
Recuerden que el primer ABC lo plantea el roquismo. Ese Roca que nos presenta Terzaga al final de su gran historia es un Roca latinoamericano, más allá de lo que Roca quisiera creer, y que por lo demás no era algo a lo cual él fuera ajeno. Porque en el Colegio Nacional del Uruguay, donde, como bien dice Terzaga, estaba la semilla de la patria, estaba la semilla de una nación. Para eso lo fundó Urquiza, en contraposición al Colegio Nacional de Buenos Aires de Mitre, en esa contraposición que además le salió mal, gracias al roquismo, por otra parte. Le salió mal a Mitre, digo, ¿no? Roca lo que hace es generar un primer intento de unidad de los países del sur de América. Piensen que estamos hablando de principios del siglo XX. El jefe de la oligarquía argentina, como le dicen los mitristas, que no le perdonan lo de la capital federal, trata de generar una alianza entre la Argentina, Brasil y Chile. ¿En relación a qué? En relación a un ataque imperialista contra Venezuela, país al cual se intentó invadir para cobrar deudas. Entonces, ¿qué es lo que además hace Terzaga para poder explicar todo esto? Bueno, algo habló Ana Carena sobre sus trabajos sobre la línea cultural profunda de América Latina, en los cuales, entre otras cosas, por ejemplo, rescata la figura del ignorado presidente Zelaya de Nicaragua. Presidente que cumple, curiosamente, y esto creo que no es casualidad que lo haya entendido tan bien Terzaga, cumple para la costa atlántica de Nicaragua el mismo papel que Roca cumplió para la Patagonia y las Malvinas en la Argentina. La incorpora para impedir que se convirtiera en una Belice independiente de Nicaragua, cosa que estuvo a punto de suceder. Lo que hace Terzaga ahí es mostrar cómo la penetración del imperialismo británico en América Latina es idéntica en todos lados. Y los líderes nacionales de cada momento histórico del país se revelan nacionales o antinacionales según su relación con esa penetración imperialista. Ese es el sentido universal del pensamiento de Terzaga. Colocar al imperialismo en el centro de la problemática nacional de América Latina es el primer paso para colocar a América Latina en el mundo global y para poder incorporar a América Latina como una nación unificada por una lucha común que es mucho más potente que cualquier otra forma de unificarse. En el concierto de las naciones, como se decía a principios del siglo XX, en pie de igualdad y dignidad con cualquier otro país del planeta. Ese es el legado de Alfredo Terzaga. Un pensamiento brotado de las fronteras de un país pequeño que comprende que estar en el centro de la ecumene argentina, la ecumene es un término técnico de los geógrafos, es la zona poblada de un país o de un continente. O sea, Córdoba es el centro de la ecumene argentina, más allá de que el centro de la República Argentina está mucho más al sur, en Tierra del Fuego, porque nosotros nos extendemos hasta el Polo Sur. ¿Por qué? Porque así lo hemos decidido. Y lo tendremos que imponer. Es nuestro mandato como argentinos. Lo mismo, en mi opinión, también es un mandato que compartimos con los chilenos, con quienes alguna vez tendremos que hacer varias cosas juntos. Pero, como quería hacer Perón. Pero lo que importa acá señalar es que desde ese centro de la ecumenia argentina y en el centro temporal del devenir argentino que implica la necesidad de construir un Estado unificado, desde ese lugar donde todo esto se concentró,
Río Cuarto era la terminal del Andino, ferrocarril estatal argentino, que buscaba unir el país transversalmente y, si era posible, atravesar los Andes, desde Mendoza hasta los ríos. Ahí nace Terzaga. Desde ese centro de la Ecumene, Terzaga logra, a partir de su conocimiento local, porque su familia es una familia íntimamente arraigada a la política de Río Cuarto y a la política de Córdoba, y a partir de su contacto con un pensamiento universal, pero situado, logra hacer el salto que lleva desde las Galias de la República, es decir, desde el borde de la nada, hacia el universo, a partir de universalizar su propia aldea. Discúlpenme los riocuartenses, es una metáfora, no digo que Río Cuarto sea una aldea, digo porque si no, no me van a dejar entrar de nuevo y yo quiero volver. En pocas palabras, para terminar y cerrar esto, hoy aquí estamos homenajeando a un argentino universal que supo darse cuenta de que para poder ser realmente universal tenía que tener los pies muy arraigados en su tierra. Utilizó un modo del pensar que consideró que era el mejor aporte que el desarrollo del pensamiento humano le podía hacer a la República Argentina, y el mejor lazo entre lo universal y lo local. Y la verdad es que lo usó magistralmente. Yo me alegro mucho de poder hacer este acto en conjunto, tanto por mis amigos de Río Cuarto como por mis compañeros y amigos de la Universidad de Lanús, homenajeando a Alfredo Terzaga desde Lanús, donde se encuentra, como en todo el hoy en día tan denostado conurbano, el ejército que va a volver a poner a la Argentina de pie, a la nación en unidad, a América Latina orientada hacia un futuro unificado y a la autonomía de Buenos Aires en su justo lugar. Nada más, poca cosa, es enorme. Así como fue enorme la obra de Alfredo Terzaga, que espero que a partir de ahora los compañeros sepan que tiene que iluminarnos mucho más de lo que nos ha iluminado siempre. Ya está. Gracias, Néstor. Estábamos esperando. Bueno, ahí hay un par de consultas, algunas más largas que otras. Matías arranca preguntando si se puede profundizar un poco la polémica de Arregui y Ramos sobre la figura de Roca durante el proceso del 80 en 1904. No sé quién de los compañeros que expuso quiere responder esta pregunta. No sé, yo creo que... Yo algo tengo para decir sobre eso, pero me parece que sería mejor que intervenga algún otro compañero. Sí, por supuesto que tengo algo para decir sobre esto. Mariano. No, dale, Néstor, dale. No escuché qué dijo Mariano, perdón, no entendí. Dale vos, dale. Dale vos. ¿Soy yo? Sí. Bueno, es una muy buena pregunta, entre otras cosas porque estamos en tiempos del movimiento nacional gobernando el país con un gobierno de coalición. O sea, estamos aprendiendo que podemos tener diferencias sin por eso traicionar. Cosa que ha sido un duro aprendizaje, creo que es lo único que dejó de bueno el pase del insigne traidor a la patria Mauricio por la presidencia. Pero sí, hay una diferencia, efectivamente, entre el planteo de Hernández Arregui y el de Terzaga, y de hecho hay una diferencia que se remite esencialmente, por lo menos desde mi punto de vista, a que Hernández Arregui en esa posición era tributario de una especie de lugar común originado en el odio mitrista a Julio Argentino Roca.
voy a decir algo que por ahí no sé si a todos los peronistas que me van a escuchar ahora les va a caer simpático. Porque en general los compañeros del peronismo tienden a coincidir con la idea de que Roca era el jefe de la oligarquía. Pero sin Roca no hubiera habido Perón. Porque si de algún lugar salió el general Juan Perón, fue del Estado Nacional, construido por el roquismo, y del Ejército Nacional, que construye a Roca y se moderniza con Roca. Y Perón surge de ambas cosas. Es la confluencia entre ese Estado que necesitaba una nación, porque se lo construyó para hacer una nación, casi de un modo hegeliano aparece el peronismo desde el Estado para confluir con los deseos de las grandes mayorías populares. En el 17 de octubre del 45, cuando en representación del conjunto del país, es mi interpretación, los morochos de Buenos Aires salieron desde el conurbano, se metieron en la ciudad, lo señalaron a Perón con el dedo y le dijeron, vos sos nosotros. Y ahí nació el peronismo. Y Perón, el Perón histórico. Sin el componente del Estado Nacional, que viene de Roca, es difícil imaginar que Perón hubiera existido. Piensen que el mitrismo, y aún en su versión más provinciana, que era la de Sarmiento, por ejemplo, le doy un ejemplo nomás, no se podía imaginar una marina oceánica argentina. El mitrismo metió el arsenal naval en Zárate. Y estaba contento con dejarlo ahí, porque su marina era una marina fluvial. No pensaba en una marina oceánica. Un país que dependía del océano, no pensaba en una marina oceánica. En eso los chilenos tenían las cosas más claras. Quizás porque tenían un país más chiquito, entonces tenían que salir al mar. Es que sin la incorporación, voy a decir una grosería, la cuasi anexión de la Patagonia y la expansión sobre las orcadas, sobre las tierras que iban a ser las tierras antárticas, en esa época todavía no se sabía qué miércoles había ahí al sur, y la reivindicación nuevamente de las Malvinas, y por supuesto de Tierra del Fuego, no hubiera habido Marina Nacional, hubiera habido una prefectura gigante, con suerte. Lo cual explica, entre otras cosas, la desidia con la cual el ministro de Guerra de Macri trató a las víctimas del Ara San Juan. Porque no les cabe en la cabeza a los mitristas. A Roca no solamente le cabía, sino que estaba dispuesto a tener una marina en serio. Y entonces coloca un puesto argentino en el sur, en el canal alternativo al de Magallanes, que eso es el canal de Beagle, no es otra cosa. Es como si el estrecho de Malaca tuviera un canalcito cerca para caso de cualquier eventualidad. ¿No? Una cosa así. No es cualquier lugar el Beagle. Después se abrió el canal de Panamá, eso es verdad, pero en ese momento no existía. Doy el ejemplo de la Marina, porque la Marina fue una de las Fuerzas Armadas que más creció con Roca. Pero también puedo dar el ejemplo del ejército con el sur. Hay una gran cantidad de trabajos escritos por historiadores militares, como el coronel Ramallón, por ejemplo, que cuentan la íntima imbricación que había entre el Ejército Nacional de Roca sobre la frontera con Chile y las poblaciones locales, incluyendo a los indios, que fueron desgraciadamente víctimas de la misma tragedia de todo el pueblo argentino, de todo el pueblo bajo argentino en la época de la Argentina oligárquica. Quedó hundido debajo de la capa de clases medias de origen inmigratorio que estaban mejor adaptadas a la modernización capitalista. Pero esto no fue bien visto porque eran indios. Es porque eran pobres como todos los pobres, tenían que estar ahí. Estaban igualados en la desgracia. Esto no significa negar la cuestión cultural, todo lo que quieran. Pero el destino de esas poblaciones, el ejército argentino
lo agrandó, no lo achicó, una vez que arregló la cuestión de la soberanía. Una vez que arregló la cuestión de la soberanía. Ahí tiene que estar la bandera argentina. ¡Vivan los indios argentinos! Enseñaba el ejército argentino en la retreta en San Martín de los Andes. Y por supuesto también tenía un papel importantísimo en el desarrollo local, que después quedó achicado y en algunos lugares traicionado por las clases superiores dominantes, como por ejemplo en la misma Tierra del Fuego donde se implantó Ushuaia, que quedó en manos prácticamente de familias que nacieron en los prostíbulos de Punta Arenas vinculadas al tráfico marítimo británico, como los Brown, los Blaquier del Sur. Sí, es verdad. Es verdad. Familias que no tuvieron nada que ver con la construcción de la patria, sino con su arrojamiento. Y es verdad, eso es cierto. Ahora, también ese Estado argentino fue el que permitió que apareciera, bajo el radicalismo, aunque el primer antecedente se da en 1907, si no me equivoco, la explotación petrolífera nacional. Entonces, todo esto a Hernández Arregui se le escapa. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo, y esta es una cuestión personal, que fue muy fácil para el radicalismo negar la relación con el roquismo, que entre otras cosas, y aquí hay una mendocina que no me va a dejar mentir, le entregó a través de Civit el ejército en bandeja a Irigoyen. Le entregó el ejército en bandeja a Irigoyen. Negar la relación con el roquismo para ganarse a las clases medias que eran naturalmente antirroquistas. ¿Por qué? Y porque cuando venía por izquierda la cosa, el roquismo, y era la burguesía local, había que pelear contra la burguesía, anarquistas, socialistas, comunistas, todos peleaban contra la burguesía nacional. Lo que entendían que era la burguesía nacional. ¿Y quién era la cabeza de eso? Y el militarote, el bruto de Roca, que entró a sangre y fuego en la ciudad más civilizada de América del Sur. Entonces el radicalismo tomó esa raigambre mitrista, aún en sus mejores exponentes. Y Hernández Arregui viene de ahí. Lo bueno justamente de Alfredo Terzaga es que él no viene de ahí. Su familia es de origen mitrista, pero él no viene del radicalismo. A veces resulta ser que un conservador patriota es más nacional que un radical liberal antinacional. A veces pasa. A veces pasa. Y yo no estoy diciendo que Hernández Arregui fuera un radical liberal, por el amor del cielo, me corto la lengua antes de decirlo en serio. Pero lo que sí es verdad es que a través de Hernández Arregui se expresa algo que también se expresa en parte adentro del peronismo a través de la influencia que el anarquismo argentino tuvo sobre el peronismo y su constitución. Que por otra parte me parece a mí un proceso muy natural. Muy natural. Obviamente, Roca se convirtió en el jefe de la oligarquía en el ideario argentino, porque la oligarquía lo agarró y, como bien dice el Colorado Ramos, le fundió una mortaja de bronce, de la cual no pudo escapar. Y el hijito ni hablar. El hijito se montó sobre la mortaja. Todo eso es verdad. En cambio, la posición de Terzaga era justamente una posición vinculada, vuelvo a reiterar, al Grupo Frente Obrero, que adelantó muchas de las ideas que después plasmó Jorge Abelardo Ramos en Revolución y Contrarrevolución en la Argentina. Entre otras, la reivindicación del roquismo como transición oligárquica, sí, pero como transición entre las luchas federales y el irigoyenismo. Porque si no queda, ¿qué pasó? Desaparece la Argentina en 1853, desaparece en 1860, si quieren, y desaparece todo el movimiento nacional y después reaparece mágicamente en Irigoyen. ¿Qué hubo en el medio? Bueno, Terzaga da la clave. En el medio hubo Roca. Obviamente, el Colorado Ramos es también un autor de esta tesis y un explicador de esta tesis, pero lo que tenemos que aprender es que nosotros como argentinos tenemos que evaluar a cada cual según nosotros mismos.
Miren, aún en el caso del desarrollo de las artes, la vez pasada estaba hablando con un querido amigo y vecino, Julio Flores, que bueno, es un artista y un docente de arte. Y ahí me enteré de algo muy interesante, la famosa historia de que la generación del 80 era francesada y que los pintores eran todos imitadores de los pintores franceses. Y Julio me dice, no. Al igual que lo que hizo la Lola Mora, con apoyo oficial además, una de las iniciadoras de la gran escultura argentina, todos se fueron a Italia. Todos se fueron a Italia a aprender. Y nuestros supuestos impresionistas son Macchiaioli. Y desarrollan una técnica que tiene que ver con el impresionismo, pero que es propia. ¿Y cuándo fue que esa generación de grandes pintores argentinos nació? Fíjense las fechas. Piensen en las presidencias. Y ahí percibiremos que había, aún en la vocación universal, que está muy bien, del arte argentino, un profundo contenido nacional. Y yo agrego, porque había un profundo contenido nacional en el rockismo, era posible ser universal sin perder la esencia, como sucedió después. Esto yo no le exijo a Hernández Arregui que lo haya entendido, por Dios, y además me encantaría asistir a un debate entre ambos, pero no están, entonces tenemos que arreglarnos con cosas mucho menores como yo. Pero la verdad es que lo que creo, honestamente, es que el problema de Hernández Arregui es que admite la versión mitrista del rockismo, entre otras cosas porque él viene de un radicalismo que oculta a su propia base social de origen inmigratorio europeo para poder seguir adelante con la lucha nacional, no porque eran estúpidos, sino porque era la única manera de integrar un país que podía saltar en pedazos. En la capital federal, en la época en que Irigoyen hacía política, se hablaba menos castellano que italiano. ¿De qué vamos a hacer con esto? ¿Lo vamos a tirar a todos al mar? Hay que integrarlos. Y bueno, ¿cuánto vale integrar a la inmigración europea? Y bueno, vamos a ver, todos los prejuicios que tengan, pero que vengan para acá, que vengan para el partido radical, contra la causa. Ahí está el movimiento nacional en funcionamiento. Y es una transacción ideológica. El enemigo es Roca. ¿Cómo es el asunto? A los tanos, a los cocoliches de Buenos Aires les cae simpático Mitre. ¿Cómo? Los tanos de la Boca formaron filas de bomberos armados bajo Tejedor. ¿Cómo? Y nosotros estábamos apoyando a Roca en la federalización. Sí, pero nosotros necesitamos integrar a los tanos de la Boca, necesitamos radicales en la capital federal. Vamos a fusionar el alcinismo, bravío de las orillas, con los tanos de la Boca. ¿Y cómo hacemos? Y nos hacemos mitristas. ¿Qué carajo me importa? Si Mitre es un muerto político. ¿Es un muerto político, don Hipólito? Claro que es un muerto político, lo mató Roca. Esto es lo que Terzaga representaba. Él lo mató Roca de Irigoyen, que por supuesto nunca lo pronunció, porque como todo el mundo sabe, él era un mudo, que actuaba. Entonces, esto que estoy diciendo es la traducción al lenguaje hablado de lo actuado por Irigoyen. Bueno, esta visión no la compartió jamás Hernández Arregui. Y entonces es lógico que hubiera una diferencia fundamental en la evaluación de Roca entre dos hombres del campo nacional que estuvieron siempre peleando en la misma trinchera y que siempre fueron enemigos de la oligarquía, pero que en algún momento del pasado se ven en lugares distintos, porque uno está más vinculado a la tradición histórica del federalismo y aunque del liberalismo del interior profundo de la Argentina, de las provincias mal llamadas del interior, las provincias realmente centrales de la Argentina. Y el otro estaba más vinculado a la ciudad de La Plata, a la ciudad de Buenos Aires, a la oleada inmigratoria, a la cual también había que darle una expresión. Lo que importaba era luchar contra la fusiladora, y ahí estaban juntos. Es una lección para nuestros tiempos también, me parece. Néstor, bien, bueno, recuperamos coincidencias y debatimos en relación a esas polémicas ahí. Bueno, un poco la respuesta, la pregunta de Martín Goro iba en ese sentido, en recuperar la polémica.
Ahí Martín José, el compañero que siempre también banca todas las actividades que realizamos, tenía alguna inquietud sobre la obra de Alfredo y sobre cómo se conseguía. Bueno, me parece que ahí Gustavo Terzaga, que fue el gran artífice de esta actividad, me parece que puede tener respuesta, y un poco ya para ir redondeando, que es viernes, estamos cansados. Sabemos que la mayoría del intercambio por el chat fue en el sentido de saludar y felicitar y reconocer diferencias en la unidad. Así que nada, me parece, Gustavo, que está bueno que vos cierres esto, porque un poco sos uno de los gestores de esto. Te doy la palabra. Bien, gracias, Emanuel. Es muy cálido ver que la sala está llena de amigos y amigos, y también la de poder encarar este tipo de actividades o jornadas en torno al homenaje de Alfredo Terzaga. Se puede recurrir a compañeras y a compañeros que no solamente son compañeros, sino que son amigos. Así que eso es un reaseguro del éxito de la actividad. Han sido brillantes en sus exposiciones. Gracias, Ani, Mariano, Néstor, como siempre. Ha sido muy rica el debate, el intercambio y las exposiciones. Así que, primeramente, agradecer a toda la comunidad de la UNLA, de la Universidad Nacional de Lanús, a Francisco Pestaña, director decano del Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la UNLA, Emanuel, toda la coordinación del laburo previo que desembocó en esta muy buena actividad, y también a la grandísima compañera y rectora de la UNLA, Ana Jaramillo. Del mismo modo, agradecer a toda la comunidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto, todos los canales de diálogo que se han establecido, todas las voluntades que se han coordinado para tener esta actividad en el día de hoy, ya la noche de viernes. Muchísimas gracias a todos, también a los presentes. Bueno, como muchos saben, el 13 de marzo del 2020 se cumplieron 100 años del nacimiento de este pensador nacional, intelectual polifacético, historiador, artista plástico, Alfredo Terzaga. Y este hecho que es memorial, que fue memorial el año pasado, reactivó algún nivel de conciencia y de compromiso en todos aquellos que sentimos la necesidad de repatriar y reinstalar la figura de nuestro pensador en la propuesta de la reconfiguración política y cultural de la ciudad de Río Cuarto, por supuesto sin desconocer el aporte, el impacto y la gravitación que tuvo su obra a nivel latinoamericano y nacional, con el objetivo de situarla en las conciencias y en el universo, en el imaginario de las presentes y futuras generaciones. Así es que se habían planteado unas jornadas hace un año, para el 13 de marzo, titulada a 100 años del nacimiento del pensador nacional riocuartense Alfredo Terzaga, que quedaron truncas, obviamente, por razones de público conocimiento que tienen que ver con la salud pública de la pandemia, pero que nos permitió acumular la experiencia suficiente para, bueno, no solamente desembocar en esta actividad muy rica, la verdad, en este homenaje a Alfredo Terzaga, sino para anunciar algunas cuestiones que han obligado a que tome la palabra, que no era para nada mi intención. Así fue que durante este año, el 2021, un poco el trabajo de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico Arturo Jauretche, en la ciudad de Río Cuarto, fue muy importante el aval institucional de la Universidad Nacional de Río Cuarto en torno a esa actividad
a los 100 años del nacimiento de Alfredo Terzaga. Y también, muy importante, toda la voluntad y el otorgamiento de una declaración de interés legislativo, cultural y municipal que tuvo el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto, también en torno a esa actividad, y allí destacar el trabajo del compañero concejal por el Partido Justicialista Nacional, Armando Chape, y actualmente se ha sumado a esta voluntad y a este interés la editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Unirío. Hemos tenido algunas reuniones con su titular, José Di Marco, y todo su equipo, y que nos confirman la edición para el mes de junio de este año, ahora próximamente, de un librillo titulado, es una colección que ellos sacan frecuentemente, de distribución gratuita, titulado Libera Libro, en este caso sobre la figura de Alfredo Terzaga, que contiene un capítulo de claves de la historia de Córdoba, que también fue acompañado en su momento por la Universidad Nacional de Córdoba y por supuesto con el trabajo y la curaduría de Alfredo Terzaga hijo del autor, Freddy. Y bueno, nos sirve de anticipo para enunciar este librillo que contiene un capítulo titulado Río Cuarto, Córdoba. Córdoba, hay otro subtítulo que es Córdoba en la Revolución de Mayo, y el primer gobernador elegido. Esos subtítulos componen un capítulo de un pasaje de clave de la historia de Córdoba que va a salir ahora en el mes de junio en una distribución que primeramente va a ser virtual. Ya nos enteraremos un poco por los sitios web de Unirío, de la universidad, de nuestras propias páginas, y luego va a aparecer en formato papel en una tirada de 2.000, 3.000 ejemplares, que es de distribución gratuita. Esta situación de esta colección de Unirío nos brinda, con contenido de material de Alfredo Terzaga, nos posibilita o es la antesala para anunciar algo que es muy importante, que es que la determinación y la decisión formal de la Universidad Nacional de Río Cuarto de editar la obra completa de Alfredo Terzaga, todos sus títulos. Eso, que una universidad nacional pública tenga esa determinación tan firme de reeditar, de disponer de su trabajo, de su tiempo, a un autor, de un pensador nacional como Alfredo Terzaga, es una situación de mucha relevancia, no solamente para la ciudad de Río Cuarto, el sur cordobés, sino para todo el país. Así que a partir de allí tendremos que coordinar entre la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico Arturo Jaureche, todo el equipo de la editorial Unirío, y por supuesto bajo la curaduría de mi tío Alfredo, de Freddy, quien es que ustedes saben que la obra de Alfredo Terzaga, además de estar constituida por las publicaciones de la historia de Roca, clave de la historia latinoamericana y la geografía de Córdoba, y además de muchos escritos de crítica literaria, está compuesta también por trabajos dispersos, ensayos, artículos periodísticos sueltos, notas radiofónicas y exposiciones. Entonces, todo ese trabajo lo agradecemos, y todo lo que tenemos disponible al día de hoy, desde el 84 a esta parte, ha sido gracias a la determinación, el amor y el compromiso que ha tenido Alfredo Terzaga, hijo del autor que hoy homenajeamos acá, pero que a partir de ahora, en el trabajo coordinado y en la medida que la circunstancia, el tiempo y la capacidad de trabajo nos lo permita, pero podemos anunciar que la obra completa de Alfredo Terzaga va a ver definitivamente la luz, no solamente para la distribución en el ámbito académico, sino para la sociedad toda. Muchos sabemos que Alfredo tuvo una relevante participación en las polémicas y en los debates políticos e intelectuales, sobre todo en la época
en la década de los 60, 70, junto a otras personalidades de la CUP y del pensamiento nacional, como Hernández Arregui, el propio Jaureche, el uruguayo querido nuestro Metol Ferrer, Hernández Arregui, Jorge Abelardo Ramos, por supuesto. Al respecto también hay mucho material que mi tío ha compilado. Y bueno, no nos queremos anticipar en el anuncio, pero me parece que estamos ante la hora de esta gran novedad, que es editar la obra completa en una colección que coordinadamente tendremos y sabremos determinar los criterios y el orden y cómo sumirnos en ese material para plantear un orden, una secuencia de publicación. Pero la gran novedad es que la Universidad Nacional de Río Cuarto toma la posta y anuncia formalmente, y qué mejor que hacerlo en este marco ideal, con compañeros, con compañeras, para enterarnos de que pronto, no sabemos la desembocadura, seguramente en una feria del libro, no sabemos bien hoy por hoy en qué secuencia. Esto, repito, va a tener que ver con la coordinación del trabajo del equipo de la editorial de Unirrío, de José Di Marco y su equipo de laburo, de esta comisión, y de la supervisión y del criterio y la experiencia acumulada de mi tío Alfredo Terzaga. Así que no mucho más que esto, muy conmovido y muy contento por esta reunión de amigos, de compañeras. Así que no mucho más que agregar. Creemos que con esta reedición, esta colección, estamos un poco colaborando, contribuyendo a hacer conocer el pensamiento de uno de los intelectuales más lúcidos, de un pensador nacional, de un artista plástico, de un crítico literario, que es nuestro, que es de la ciudad de Río Cuarto, y bueno, eso es un poco el aporte, y este anuncio obviamente tiene que ver con un trabajo que antecede, un trabajo y de muchas voluntades reunidas, para poder anunciar esto que es importante para todos nosotros. Así que no les robo más minutos, muy contento, muy conmovido, y viendo a muchos amigos que están participando, y algunos familiares, lo cual resulta muy cálido. Así que, nada, muy contentos y conmovidos, y así que bueno, a seguir cuidándose, compañeros, ya en alguna oportunidad y con la promesa de futuros trabajos con la Universidad Nacional de Lanús y la Universidad Nacional de Río Cuarto, iremos comunicando de manera formal la salida, la luz del material de la obra completa de Alfredo Terzaga. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Gustavo, bueno, gracias a vos. Y como nos gusta retirarnos dando buenas noticias, bueno, creo que lo único para decir es que es de Río Cuarto, Alfredo, pero es de todos y todas, ¿no? Porque es un patriota nacional y latinoamericano, ¿sí? Así que eso, y saludarlos y agradecerles a todos y todas que están presentes un viernes a esta hora, ¿sí? A seguir cuidándose, como dijo Gustavo, y un abrazo a todos y todas. Bien. Chao, gracias, buenas noches. Gracias, compañeras y compañeros. Hasta la victoria siempre. Nos veremos. Viva Perón y viva la Argentina. Y viva Latinoamérica. Gracias. Saludos Gracias a todos y todas. Adiós, Hasta luego. compañeros, nos vemos en la lucha y Adiós. en la Nos victoria. vemos. Muchas gracias. Chao, compañeros. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Gracias. Hermosa charla y hermoso encuentro. Sirve para el enriquecimiento personal y militante, compañero, y descubrir a este gran escritor de esta mirada latinoamericana y argentina. Muchas gracias. Muchas gracias. Emanuel, compañero, amigo. Adiós. Hasta luego. Gracias, Pancho. Chao, Francisco, gracias. Hasta luego. Gracias.